¿Qué tal? Muy buen día, esperamos que estés bien. Gracias por escuchar nuestro podcast, Pláticas de Gracia. En este episodio vamos a dividirlo en dos partes, simplemente para hacerlo más cómodo para ti. Vamos a hablar sobre cómo tener una buena relación con nuestra familia. Vamos a tocar temas de padres, madres, hermanos y un poquito más, temas un poco más complejos. Entonces, esperemos que te guste y ahora sí, vamos con la intro. Esto es Pláticas de Gracia, un podcast dedicado a conocer la perspectiva de Dios respecto a diversos temas de la vida cotidiana. Hola, yo soy Brenda. Y yo soy Mike. Y les damos la bienvenida a este espacio donde estaremos abordando diferentes situaciones o preguntas que nos surgen como seres humanos y las responderemos a la luz del Evangelio. Dejemos que Dios sea el que renueve nuestra mente a través de su palabra. Bienvenidos. Bienvenidos a este nuevo episodio de Pláticas de Gracia. Yo soy Mike. Y yo soy Brenda y nos da mucho gusto poder estar aquí en esta emisión del podcast. Este es nuestro segundo capítulo de nuestra primera temporada de Dios y las relaciones. Sí, y pues hoy vamos a estar hablando de temas familiares relacionados con la familia. Vamos a ver un poquito acerca de Dios y la familia. También vamos a ver cómo podemos enfrentar diferentes problemas con nuestra familia y algunos tips que esperamos que sea de ayuda para cada uno de ustedes. Siempre dentro de la familia existen como estas como oportunidades de mejorar en la relación familiar con nuestros hermanos, con nuestros padres. Y la verdad es que, ¿quién no ha tenido en algún momento un conflicto con su familia, no? O sea, desde hermanos, padres, ya sea con tus tíos, o has visto cómo familias o son muy unidas, que los tíos y los hermanos son la familia ideal, o todo lo contrario, ¿no? En el núcleo familiar, como puedes ser una familia como una familia ideal, una familia cristiana o una familia aún no cristiana, cómo ves que sí llevan como una vida como ideal, pero cómo hay otras familias que están separadas y que hasta se odian entre ellos. Puede ser de lo más mínimo, que es como no caerse bien, o hasta bíblicamente hablando, está Caín y Abel, ¿no? Llegar hasta tanto odio que llegaron hasta la muerte, o Jacob y Esaú que se aborrecían entre ellos también, ¿no? Por ciertos temas que pasaron dentro de ellos, pero obviamente es por a raíz de ese pecado que venían de ellos. Así es, como lo mencionas, ¿no? Creo que la fuente de todo problema familiar pues surge desde el huerto del Edén, con Adán y Eva cuando desobedecieron a Dios, decidieron creer la mentira de Satanás y simplemente se desató todo el caos en la ciudad, en el mundo. Y justamente pues Exacto. ese es el origen, ¿no? De dónde surgen los problemas familiares, como lo mencionabas con Jacob y Esaú. Eh, es como pues la base, de dónde surge, porque a veces creemos que es la persona que me hizo enojar, que mi hermano, que mi papá, mi primo, pero en realidad es nuestro corazón, desde que pues hubo el pecado en el huerto del Edén, seguimos arrastrándolo hasta nuestras generaciones. Exacto, y es que vamos a empezar con esa pregunta de cuál es el propósito según la Biblia. Pero antes de eso quiero, por ejemplo, dar un ejemplo de cómo el pecado obviamente viene a raíz de Adán y Eva, de esa separación inicial con Dios, cuando empezó, cuando el huerto era perfecto y todo era paz, armonía, después viene el pecado. Pero como desde chiquitos, yo creo que te ha pasado a ti, Brenda. Yo me acuerdo con mi hermana de pequeños, tenemos esta anécdota que contamos que mi hermana tenía como, que será 6 años, yo tenía como 4 o algo así, y nos agarramos a golpes. Eh, pero era tanto el odio desde pequeños que teníamos, tal vez era por una tontería, pero como desde pequeños el pecado surge en nosotros y como es bíblicamente, concibe y da luz al pecado y el pecado se refleja en nuestras acciones. Y desde chiquitos, en este caso, esta anécdota que tengo con mi hermana, cómo eso pudo haber escalado, gracias a Dios mis papás nos orientaron, después ahora mi hermana y yo ya nos peleamos, pero o sea, siempre va a haber roces con hermanos, con papás, pero vamos, pero vamos atrás de eso. ¿Cuál es el propósito de la familia según la Biblia? Porque cuando fue la creación, Dios creó los cielos y la tierra, y ya después crea al hombre, pero no crea a la mujer ni a los hijos, solamente crea a Adán. Pero ¿cómo es que ahora ya somos familia, no? ¿Cómo es que Dios eligió decir, bueno, ahora va a haber familia, ahora va a haber niños, ahora va a haber una mujer? Y yo creo que también, bueno, bíblicamente
Dios vio a Adán y dice que lo vio pues, como solo, como que algo le faltaba, o sea, algo, o sea, había animales, se veía paz y armonía y todo, pero Adán necesitaba esa ayuda idónea. En su plan perfecto, Dios lo hace reposar, lo hace dormir y su costilla toma, con la costilla de Adán, toma a la mujer y crea a la mujer, ¿no? Y ahora es para que el hombre no esté solo y les da un mandamiento que es fructificados y multiplicados y llenan la tierra. Entonces, eso creo que es como el propósito principal de Dios, como misericordia, pero también con un fin eh, más divino, que es como Cristo y la iglesia, ¿no? Así es, completamente de acuerdo. Es reflejar cómo en Cristo incluso somos una nueva familia, ¿no? Nos hace ya, Dios nos dice que somos hermanos entre nosotros y pues es el ejemplo mismo que Dios había instituido desde el huerto del Edén y para Dios son muy importantes las familias y esto es algo que debemos tener en cuenta, ¿no? No es como yo recuerdo pues en la adolescencia muchas compañeras de la secundaria, de la prepa, y como que hacían a un lado a la familia cuando para Dios es muy, muy importante que las familias se encuentren unidas y estén bien. Sí, y ahora que vivimos en este mundo contemporáneo, que la idea es, pues, uno libre o si me aburro o eres tóxico o tóxica, pues ahí nos vemos, ¿no? O sea, se va como siendo todo más superficial y esa unión que Dios instituyó como familia, que es dejar al hombre a su padre, a su madre, se unir a su mujer y serán una sola carne, cada vez lo vemos como un poquito más, pues más frío, como que ya es algo como que va pasado de moda de cierta manera, que tenemos que respetar eh, las ideas de todos, que estoy de acuerdo. Sin embargo, la parte principal se va olvidando que es la familia, esa familia bíblica que es de un hombre y una mujer, ¿no? Entonces, cada vez desde el pecado, obviamente, desde Adán y Eva se va ido como reflejando la familia, pero a su vez, Satanás también tiene su meta, que es destruir la familia. Mi papá tiene una frase que me agrada mucho, que siempre dice que eh, personas fuertes hacen familias fuertes y familias fuertes hacen iglesias fuertes, ¿no? Pero no fuerza como física ni fuerza en nosotros, sino fuerza espiritual, obviamente reposando en esa certidumbre de que Jesucristo es nuestra roca y con Él somos más fuertes, ¿no? Así es, completamente. Así es de esta manera, ¿no? Que Dios es el que nos fortalece y solamente, como lo veíamos en el primer episodio, estando nosotros bien con Dios, podremos estar fuertes espiritualmente y podremos tener buenas relaciones con otras personas y en este caso, pues con nuestra familia. Y aquí me gustaría pasar a un punto muy importante que seguramente muchas personas se podrían estar preguntando es, pues, ¿cómo enfrentar los problemas familiares, no? Siempre va a haber discusiones, siempre que se encuentren dos personas, hay dos pecadores en ese mismo hogar y Sí. empiezan los problemas. Entonces, vamos a tratar algunos, no podemos abarcar todos los problemas que existen porque sabemos que hay una infinidad de problemas específicos, sin embargo, vamos a tocar algunos cuantos que son como los más frecuentes o comunes entre las personas sobre todo, pues, ¿cuál es la solución bíblica, no? ¿Qué nos dice Dios? ¿Cómo podemos resolver estas situaciones a la luz de la Biblia, a la luz del Evangelio? Y dentro de esos, pues, el primero que me gustaría tocar es las discusiones frecuentes con los padres. No sé si te ha pasado a ti, Mike, que todavía vives con tus papás, o tal vez más joven aún, si discutías mucho con tus padres. Sí, ya me quemaste de que no, sí, o sea, obviamente, o sea, yo tengo una tendencia como que no, obviamente es mi pecado, ¿no? De que eh, sí tolero bastante, pero a la vez me puedo enojar muy rápido. Y soy muy parecido a mi mamá, y aunque la amo muchísimo y es mi mujer favorita y mi reina y todo, tenemos como a chocar. Y frecuentemente es más con mi mamá que, por ejemplo, con mis papás, ¿no? Con mi papá. Y mis hermanos, con mi hermano sobre todo, me dice, oye, ya, hasta ahí, ya. Y yo y ella seguimos discutiendo, pero en vez de que yo ceda o lo que sea, mi tendencia pecaminosa es, no, yo quiero ganar la discusión, ¿no? Entonces, sí, por supuesto, hay peleas. Yo creo que tú también. Bueno, tú ya no Sí, vives con tus papás, pero sí, ¿no?
Sí, cuando estaba soltera. No, y más cuando iba en la secundaria, como que era una cuestión muy, muy frecuente. La verdad es que yo, como lo Sí. mencioné anteriormente, sí era como mucho con tendencia hacia la ira. Entonces yo sí era de gritar, enojarme, lanzar cosas. Y cuando llego al Evangelio y me doy cuenta que nada de esto es agradable a Dios y que Dios lo condena y le llama pecado, sí fue como muy fuerte para mí porque yo, o sea, todos sabemos en nuestro corazón que eso no es bueno. Sin embargo, nos excusamos porque decimos, es que me hizo enojar y no me entiende o me dijo tal cosa. Y cuando pues nos confrontamos con la ley, con lo que Dios dice, nos damos cuenta que no es lo que Dios quiere. Por ejemplo, Colosenses 3:20 que dice, hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Y creo que esto nos cuesta trabajo, sobre todo pues cuando vivimos en casa de nuestros papás, en todo. Es como que, pues a veces, ¿no? Nos cuesta trabajo obedecer, si lo vimos hace unos minutos en el huerto del Edén, que les costó trabajo obedecer a Dios, pues nosotros también nos cuesta trabajo obedecer a Dios en todo. Y esto es muy complicado, pero también es algo que Dios nos manda a hacer, pero no en nuestras fuerzas. Y aquí es donde entra esa esperanza, ¿no? Que si nos dijera, pues obedece simplemente porque yo te lo digo, ups, ahí tendríamos un problema, porque no tenemos herramientas para de dónde obedecer, pues nuestra naturaleza nos los impide. Pero Dios nos da su Espíritu Santo, que nos da la capacidad de poder obedecer a sus mandatos, de poder ser fieles a su palabra y nos da ese fruto del Espíritu, que entra el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y todos estos pues herramientas nos da Dios por medio de su Espíritu Santo para que podamos cumplir esto que nos dice de obedecer a nuestros padres en todo. Entonces, cuando tenemos alguna discusión con nuestros padres o estamos discutiendo frecuentemente, pues Dios nos manda a obedecer sin importar, obviamente, cosas que no vayan en contra de la palabra de Dios. Aquí sí es muy Claro, claro. importante esto, pero es que si tenemos que lavar los trastes o tenemos que hacer algún mandado o cualquier cosa que Dios nos mande a hacer, perdón, que nuestros padres nos manden a hacer, pues Dios nos dice que lo obedezcamos. ¿Por qué? Porque esto agrada al Señor. Exactamente. Y ellos también lo hacen a veces con amor, que a veces nos dicen cosas que no nos gustan. Por ejemplo, igual con discusiones que antes eran mucho más seguido que tenía con papá o con mamá, me dicen, es que te digo porque te amo, ¿no? Entonces, eh, hay una razón aparte de del Señor, que es porque se agrada al Señor, pero también a veces es por amor. Pero como dices, también hay extremos que no vamos a poder hacer, obedecer a nuestros padres cuando son cosas que van en contra de lo que agrada a Dios, ¿no? Porque hay cosas que no agradan a Dios y no se pueden hacer. Y aquí, ojo, papás, de agarrar este versículo como por conveniencia, porque no, o sea, se toman los versículos, pero también hay contexto. Y en este caso, Pablo está hablando a los hijos, pero también Pablo les escribe a los padres, padres, no exasperéis a vuestros hijos, ¿no? Entonces, en la otra iglesia, por ejemplo, yo escuchaba así de repente padres que decían, acuérdate del versículo, hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Y, o sea, ahora que ya crecí, es como, oye, ¿qué onda con esos papás, ¿no? Pobre chamaco, porque o sea, era como agarrar el versículo a su conveniencia, ¿no? Sí, Pero también nuestro Padre Celestial no es como que sea un padre autoritario o dictador. Entonces, por ende, papás no tienen que ser como dictadores con los hijos. O sea, es en amor, todos con amor. Nuestro más grande ejemplo fue nuestro Padre Celestial haciéndose hombre como Jesucristo y sirviendo, lavando los pies de sus discípulos, ¿no? bien. Entonces, ese es como nuestro mayor ejemplo. Servir, nosotros como hijos de nuestros papás, o sí obedecerlos, pero también padres tener cuidado de no agarrar este versículo como para ser dictadores, ¿no? Vamos, por ejemplo, a pasar a otro, no es con los padres, sino ahora con los hermanos. Colosenses 3, 12, 13 dice, dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todos los que y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que también deben perdonar a otros. Entonces, igual, de la misma manera, o sea, eh, que,
con los discípulos, por ejemplo, a veces decía, oye, pero tú, ¿qué onda con tú con Juan o tú con Pedro? O sea, tú nada más pon tu mirada en Dios y ya Pedro y Juan harán lo que Pedro y Juan tengan que hacer, ¿no? Pero nuestra mirada agarrar al Señor en todo, y ese es un reflejo de nuestra comunión con Dios hacia los demás, lo que hablamos en el capítulo anterior, ¿no? De si tienes una relación con Dios buena, por ende la réplica va a ser buena también con tus hermanos. Y obviamente nuestros hermanos, hay unos con los que nos vamos a poder llevar mejor. O sea, tanto tú como yo, Bren, tenemos dos hermanos, una hermana y un hermano, también yo, y a veces con uno nos podemos llevar de cierta manera que con el otro no, ¿no? Con mi hermano soy más bobo que con mi hermana, pero con mi hermana hablo un poquito más de esto, con mi hermano no. Entonces, obviamente va a haber como cosas que nos quedan más de los unos con los otros porque también tenemos personalidades, obviamente, pero siempre que sea en amor, ¿no? ¿Cómo ves esa parte, no? De hermanos. Yo creo que también como hermana mayor, sobre todo, ¿cómo pasaba por ti esta situación de amar a los hermanos? Uy, pues es, fue muy terrible. En algún momento la verdad es que sí tuve bastantes discusiones muy, muy fuertes y muchas peleas, sobre todo con mi hermana. Ujú. Sin embargo, pues estos pasajes, ¿no? Nos hacen ver y nos sacuden espiritualmente al darnos cuenta que si Dios lo hizo con nosotros, esta parte me encantó. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así ustedes deben perdonar a otros. Y yo creo que esta es clave. Si simplemente nos centramos en nuestro enojo, de que ella me hizo, es que me hizo enojar, agarró mi ropa, lo que sea, ¿no? Si perdemos de vista que Jesús nos perdonó, que Jesús dio su vida por nosotros, pues la verdad es que nos va a ser muy difícil poder llevarnos bien con otras personas y pues sobre todo con nuestros hermanos. Es fundamental, lo viví, que cuando te centras en tu problema, en el yo me siento así, yo quiero esto, pues estás perdiendo de vista el evangelio y pierdes la preciosa paz que Dios te puede dar y sobre todo pues ese gozo, ¿no? Que puedes tener al ser igual a Jesús, al imitar a Jesús, al perdonar, en ser comprensivo. También esta parte que mencionabas, ¿no? Del versículo de tener compasión, bondadoso, tener humildad, gentileza, paciencia. Estos son atributos que Jesús reflejó en todo momento. Y si nosotros Y nos los decimos frutos del seguidores, Espíritu, ¿no? ajá, exacto, los frutos del Espíritu. Y si nos decimos seguidores de Jesús, creyentes, pues tenemos que seguir a Jesús, seguir sus pasos, ser discípulos verdaderos. Y qué mejor manera de empezar que con nuestra propia familia. Claro, y como decías, con mi hermana tenía muchas peleas, obviamente ahorita ya estás casada de todo. Cuando vas madurando y aquí amigos, los que tengan, sean jóvenes, tengan hermanos o tengan un conflicto con sus hermanos, recuerden que va a haber un momento, un tiempo en su vida que tal vez ya no los van a poder volver a ver seguido o no los van a poder volver a ver ya nunca más. Y esa parte de no perdonar o no hacer las paces porque esto agrada al Señor, pues va a ser una carga que siempre vas a traer, ¿no? Dejando al lado un poquito lo espiritual, un hermano, pues es un hermano, ¿no? Entonces es alguien que va a estar ahí cuando necesites, pero también puede ser una persona que tal vez termines odiando por el resto de tu vida y no debió haber pasado así, ¿no? Por eso los frutos del Espíritu es amor, iniciando con amor. Y el reflejo más grande del amor, el ejemplo más grande del amor fue Jesucristo, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo que dio su vida, dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna, ¿no? Y mirad cuál es de Dios, o sea, ese amor que siempre se refleja desde el Génesis al Apocalipsis. La Biblia es un libro de amor desde el principio hasta el fin, es una carta de amor. Entonces, si nosotros faltamos a ese amor por cosas como decías, que me quito la ropa, que esto, el otro, son cosas súper superficiales, ¿no? Obviamente va a haber cosas mucho más fuertes, eh, mucho más destructivas, que son temas que se tienen que tratar de cierta delicadeza, pero siempre tener el amor por delante, ¿no? Y va a haber un tiempo que ya no lo vamos a poder hacer. Por ejemplo, mi hermana ya no vive aquí, y quisiera, de ese tiempo que desperdiciamos discutiendo por cosas superficiales, ahora ya no lo tengo, ¿no?
Entonces, amigos, los animo a que si están en conflicto se reconcilien con sus hermanos, oren los unos con los otros y confesaos vuestras ofensas unos a otros, como dice la Biblia también. Hay otro punto también muy interesante que es, a ver, yo como hijo, tengo ese conflicto con mis padres, ¿no? Pero mis padres son divorciados, ¿no? Podrías hablarnos un poquito más como de tu experiencia, cómo Dios obviamente se exalta en todo esto, ¿no? Bueno, antes de que Brenda nos conteste esta pregunta, vamos a pausar aquí nuestra primer parte de este episodio de cómo tener una buena relación con nuestra familia. Vimos lo que era el background de cómo Dios instituyó la familia desde Adán y Eva, cómo entró el pecado y también unas cuestiones como cómo nos sentimos con nuestra familia y cómo desarrollamos esa relación como Dios, el epicentro, con nuestra familia. Pero en nuestra siguiente parte 2, podrás escuchar no solamente el divorcio, sino otros temas y cosas prácticas para tu vida diaria. Te esperamos en el siguiente episodio.